Buen día con todos, soy Gabriela Soria Aparicio, posgradista de neurocirugía de la Universidad San Francisco de Quito. En esta ocasión les voy a hablar sobre stroke y cirugía y la importancia de este cuando operar. Vamos a comenzar diciendo que el stroke o infarto cerebral es la oclusión arterial comúnmente de la arteria cerebral media, que cuando es extenso se conoce habitualmente como infarto maligno. La arteria cerebral media es la arteria más larga y compleja del sistema arterial cerebral y es una rama terminal de la carótida interna. La importancia radica en la extensión de irrigación de esta arteria que, como podemos observar aquí, abarca casi todo el hemisferio cerebral. Esto va a hacer que su oclusión nos dé como clínica varias manifestaciones dependiendo de las áreas que se ven afectadas por el infarto. En estos gráficos podemos ver más claramente la importancia de esta arteria, ya que, como se mencionó anteriormente, su irrigación abarca casi todo a nivel de corteza hemisférica y asimismo ganglio basal. El stroke es una de las principales causas de muerte o de discapacidad grave a nivel global. Se estima una tasa de 10 a 20 por 100.000 personas. Puede ser de origen trombótico o embólico. Su presentación clínica y pronóstico varía según su lateralidad y extensión. Puede presentarse como hemiparesia, hemiplegia, fase, alteración de conciencia, coma o incluso la muerte. La valoración inicial del stroke se hace con la escala de NICE, que es la escala del Instituto Nacional de Salud y Stroke, por sus siglas en inglés, que valora ciertos parámetros como el nivel de conciencia, las órdenes motoras, la mirada, el campo visual, el lenguaje, entre otros. Mientras mayor sea la valoración con esta escala, mayor es la gravedad del infarto. El tratamiento va a depender de la extensión del infarto, la imagen y el tiempo que tarde el paciente hasta recibir atención médica. Aquí tenemos imágenes de resonancia magnética en las cuales se puede evaluar el volumen de cerebro infartado. La resonancia magnética es el examen ideal para valorar la extensión de un infarto. Sin embargo, no siempre se tiene este recurso, por lo cual se realiza el diagnóstico con tomografía. Como manejo inicial se debería realizar la fibrinólisis, que es la destrucción del coágulo. Sin embargo, esta intervención se debe realizar dentro de las 3 primeras horas desde el inicio de los síntomas, entre otros parámetros que se toman en cuenta, como podemos ver en esta tabla. Esto es un limitante en nuestro medio, ya que pocos pacientes llegan en este periodo de ventana de 3 horas. Por lo tanto, tenemos que plantearnos otras alternativas. Dentro de estas alternativas, vamos a preguntarnos cuándo se opera un infarto cerebral. A continuación les voy a presentar estos casos clínicos que, después de evaluar la mejor evidencia científica disponible, los vamos a resolver al final. Aquí podemos ver 3 tomografías de pacientes infartados. Estas son las lesiones hipodensas que se ven en tomografía, que corresponden a los infartos cerebrales. Bueno, como evidencia científica tenemos esta primera revisión sistemática Cochrane, que es del 2010, en la cual se buscaron estudios del 2002 al 2010 y se incluyeron los 3 estudios más famosos que se han hecho en lo que se refiere a stroke. Estos son los estudios Decimal, Hamlet y Destiny. Estos estudios evaluaron la muerte al final del seguimiento luego de pacientes que fueron operados, y asimismo la discapacidad que estos tuvieron. La discapacidad se evaluó según la escala modificada de ranking, que va del 0 al 6, 0 sin discapacidad y 6 con muerte. La discapacidad se evaluó según la independencia que tienen los pacientes para realizar las actividades de su vida cotidiana. Bueno, en resumen, estos 3 estudios compararon el mejor tratamiento clínico versus cirugía. La mayoría de estos estudios tomó como muestra más o menos de entre 30 a 60 pacientes, todos menos de 60 años, y el tiempo que se demoraron en realizar la cirugía fue en el estudio Decimal y Destiny, a las 30 horas después de los síntomas, y en el estudio Hamlet a las 96 horas luego de
la presentación de los síntomas. En total fueron 134 pacientes con NIS de 16 a 18. 69 se realizaron cranectomías descompresivas después de 30 horas y 30 aproximadamente luego de 96 horas del inicio de los síntomas. Todos tuvieron 60 años o menos y se tomó como criterio de inclusión que tengan más del 50% o 2/3 del territorio de la arteria cerebral media infartado o 145 centímetros cúbicos por resonancia magnética. Lamentablemente ninguno de los estudios fue llevado hasta su final, ya que los resultados eran similares a estudios previos y en el caso del estudio Hamlet no tenía significancia con respecto al manejo clínico debido al tiempo en que fueron operados los pacientes. Entonces, como resultado primario, sí se pudo observar que la descompresión quirúrgica redujo el riesgo de muerte. Pero con respecto a los resultados secundarios, no fue significativa la diferencia entre operar o no operar a los pacientes. Por esto se hizo un subestudio en el cual se toma en cuenta en estos mismos 3 estudios analizados, 98 pacientes entre 18 y 60 años, se eligieron únicamente pacientes intervenidos 48 horas después del inicio de los síntomas. En este estudio hubo mejores resultados, ya que se vio que los pacientes tuvieron menos resultados desfavorables, menos discapacidad y mayor supervivencia a los 12 meses. Esta es una tabla en la que podemos ver lo que he mencionado. La sobrevida aumentó, la discapacidad leve también fue mejor, pero asimismo la discapacidad moderada y severa se vio también en aumento. Este es un metaanálisis y una revisión sistemática del 2016 en la que se tomaron en cuenta 7 estudios. Se tomaron los mismos estudios previamente mencionados y 4 estudios más. ¿Qué tuvieron estos estudios de diferente? Bueno, los estudios tomaron en cuenta pacientes ya mayores de 60 años, como podemos ver aquí. Los mismos criterios de inclusión, pero en pacientes ya mayores de 60 años. Los resultados fueron igual, los pacientes se beneficiaron de la cirugía, hubo una menor tasa de mortalidad en el grupo de operados, una mejor tasa de supervivencia con discapacidad leve, pero la discapacidad moderada también aumentó. Esta es una revisión sistemática, la más reciente, que se hizo en el 2020, en enero, en China. Aquí se tomaron en cuenta 9 estudios con una población total de 425. 210 se hicieron cranectomía descompresiva y 215 tuvieron manejo clínico. Estos 2 estudios que se tomaron en cuenta como nuevos son estudios que igual tomaron en cuenta pacientes de más de 60 años y tomaron en cuenta el tiempo de inicio de los síntomas máximo de 72 horas para hacer la cirugía. Las conclusiones de este estudio fue que la cranectomía descompresiva podría aumentar la tasa de supervivencia y la recuperación funcional favorable entre pacientes de menos de 60 años e incluso de más de 60 años. El momento óptimo no debe superar las 48 horas para hacer la cirugía. Todos estos resultados tuvieron una P de menos de 0,01, por lo cual son estadísticamente significativos. Sin embargo, es necesario hacer más estudios de mejor calidad para evaluar más a fondo estos hallazgos. Este es un estudio muy interesante que se realizó en el 2018 con 46 pacientes. 27 pacientes fueron a observación y 19 pacientes se operaron dentro de las 6 primeras horas del inicio de los síntomas, aún sin deterioro neurológico. Esto se pudo realizar gracias al estudio de resonancia magnética que se practicó en estos pacientes y que predijo una evolución peor del infarto, teniendo así un volumen de infarto mayor a 145 centímetros cúbicos que se puede observar en la resonancia y no en la tomografía como estudio de inicio. En este estudio, la descompresiva temprana dentro de las 6 horas posteriores al infarto tuvo un impacto significativo en su resultado. Retrasar la cirugía para transferir el caso, diagnosticar la afección o tomar la decisión de la cirugía afectan significativamente la mortalidad y el resultado general. Por lo tanto, ¿cuándo operar un paciente? Se requieren, de hecho, más estudios, mejor diseñados, pero
con lo que tenemos, la mejor evidencia nos indica que se deben operar todos los pacientes con infarto extenso de más de 50% o 2/3 del territorio de la cerebral media o 145 centímetros cúbicos que se establece en resonancia magnética. No se debe hacer una cirugía después de las 48 horas de inicio de síntomas, ya que aquí, aunque aumentamos la sobrevida del paciente, no tomamos en cuenta que la calidad de vida puede estar muy afectada con una discapacidad grave. Debemos considerar también que se puede hacer una cirugía súper temprana dentro de las 6 horas en caso de tener resonancia magnética que nos prediga que el infarto va a extenderse más allá de los 2/3 del territorio, aun cuando no se ve en tomografía. Otro de los criterios para operar es un NIS de 16 y un deterioro de un punto en la escala de coma de Glasgow sin esperar que el paciente sufra un grave deterioro neurológico. Para justamente que la descompresiva sea una alternativa que nos dé un buen resultado y un buen pronóstico, el paciente no debe tener comorbilidades que condicionen su expectativa de vida, ya que, como mencioné anteriormente una vez más, podemos aplazar la vida del paciente, es decir, dar más expectativa de vida, pero con menos calidad. Por lo tanto, con respecto a los casos clínicos mencionados anteriormente, en este caso, un paciente de 45 años de edad con un NIS de 17, 48 horas de evolución de su infarto. Este tiene menos de 2/3 o menos del 50% de extensión, por lo tanto no entra para los criterios de cirugía, se debe dar manejo clínico. Este paciente de 58 años de edad con un NIS 20, 72 horas de evolución. Si bien es cierto, tiene más de 2/3 o 50% del territorio de cerebral media tomado, un NIS acorde, pero el tiempo de evolución condiciona un igual pronóstico tanto para cirugía o manejo clínico. Por lo tanto, el paciente debería quedarse en manejo clínico. Y finalmente, este paciente de 64 años de edad con un NIS 16, 36 horas de evolución, tiene más de 2/3 o el 50% de extensión de la cerebral media, un NIS acorde y un tiempo de evolución óptimo. Por lo tanto, este paciente es ideal para cirugía. ¿Qué debemos hacer? Una craniotomía descompresiva que debe tomarse en cuenta que debe tener más de 12 centímetros. Una craniotomía de menos de 12 centímetros no es óptima. Así que este sería el manejo adecuado. Muchas gracias.